Aquí tienes el texto completo traducido al español. Tu cerebro ha automatizado completamente la marcha, de modo que el cerebelo la ejecuta sin consultarte. La colocación del pie, la longitud de la zancada, el momento de extensión de la cadera, el balanceo de los brazos, todo se calcula por debajo de la conciencia y se repite de forma idéntica unas 10.000 veces al día. Si inviertes la dirección, todos esos cálculos automatizados fallan. El cerebelo tiene que reconstruir el movimiento en tiempo real desde cero, utilizando recursos de procesamiento que no se le han pedido en años. Hay una razón por la que los circuitos neurales que ejecutan la marcha hacia adelante no funcionan en sentido inverso. Y esa razón es que no existe un patrón consolidado para la marcha hacia atrás en la médula espinal. Existe un hallazgo biomecánico que muestra que invertir la dirección de la marcha reduce la fuerza compresiva patelofemoral entre un 30 y un 40%. Una rodilla, un mismo cartílago, un vector de carga diferente, un resultado diferente. Y hay datos que demuestran que la marcha hacia atrás mejora las métricas de la marcha hacia adelante de forma más eficaz que practicar más marcha hacia adelante. Todo eso viene después. Empecemos por lo que realmente es la marcha hacia adelante a nivel neural, porque la automatización es el problema. Los generadores centrales de patrones para la locomoción residen en la médula espinal lumbar. Circuitos neurales capaces de producir el patrón rítmico alternante de flexión y extensión de la marcha sin necesidad de entrada del cerebro. El cerebro no comanda cada paso, establece los parámetros, velocidad, dirección, adaptación al terreno, y los generadores de patrones espinales ejecutan. El cerebelo coordina el tiempo. Los ganglios basales gestionan el inicio y la terminación. La corteza motora interviene solo cuando el terreno exige un ajuste consciente. En la edad adulta, la marcha hacia adelante es el patrón motor más practicado del repertorio humano. Se estima que unas 100 millones de pasos al año, cada año, durante décadas. Las vías neurales que controlan la marcha hacia adelante están tan intensamente mielinizadas, tan profundamente consolidadas y tan exhaustivamente automatizadas que caminar requiere casi nula implicación cognitiva. Esta eficiencia es el producto del aprendizaje motor. Décadas de repetición han llevado el patrón cada vez más profundo hacia los circuitos subcorticales, liberando recursos corticales para otras tareas. La mielinización es medible. Las fibras del tracto corticoespinal que sirven a los circuitos locomotores muestran entre las densidades de mielina más altas de todo el sistema nervioso. El aislamiento que acelera la transmisión neural se ha construido mediante miles de millones de repeticiones, hasta un grosor que hace que la señal sea prácticamente instantánea. Los circuitos de los ganglios basales que inician y terminan el programa de la marcha están tan bien consolidados que una persona puede empezar a caminar, mantener el ritmo, sortear obstáculos y detenerse, todo mientras mantiene una conversación, planifica la cena o piensa en nada en absoluto. La corteza está libre porque los sistemas subcorticales están al mando, y eso también es el problema. Los circuitos cerebelosos que calculan el equilibrio, la coordinación y el ajuste espacial en tiempo real apenas se ven desafiados durante la marcha automatizada hacia adelante. El sistema que te impide caerte funciona en piloto automático, y el piloto automático no mejora con la práctica, se limita a mantenerse. La persona que camina 5 kilómetros al día sobre pavimento plano está manteniendo la forma cardiovascular mientras proporciona casi cero entrada novedosa a los sistemas de control motor que más se degradan con la edad. El cerebelo, los circuitos de integración propioceptiva, las regiones de planificación motora prefrontal, todos ellos están en ralentí durante el paseo. El corazón trabaja, el cerebro no. Piensa en lo que eso significa para el adulto de 65 años al que le han dicho que caminar a diario es ejercicio suficiente para el cerebro. Está realizando el equivalente motor de teclear en un teclado que ha usado durante 40 años. Los dedos se mueven. La corteza está desconectada. La marcha hacia adelante no desafía los sistemas de control motor que se degradan con la edad. Mantiene el mínimo. No invierte el declive. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando se invierte la dirección? Porque cada componente del ciclo de marcha automatizado falla simultáneamente y el cerebelo debe reconstruirlo todo en tiempo real. El cambio de dirección elimina la salida automatizada de los generadores de patrones espinales. No existe un patrón consolidado para la marcha inversa. Los circuitos que han estado ejecutando la marcha hacia adelante por debajo de la conciencia durante 50 años no tienen plantilla para la dirección inversa. El cerebelo debe recalcular cada componente del ciclo de marcha desde cero, no a partir de la memoria, no a partir de un programa almacenado, sino mediante computación activa bajo restricciones novedosas. La colocación del pie debe calcularse sin confirmación visual.
Los ojos miran hacia adelante, los pies se mueven hacia atrás. El sistema propioceptivo, usos musculares, receptores articulares, corpúsculos de Pacini en la planta del pie, debe proporcionar datos espaciales que normalmente suministra la visión. El cerebelo recibe una entrada propioceptiva a una resolución que no se le ha pedido desde que la persona era un niño pequeño aprendiendo a caminar. El momento de extensión de la cadera se invierte. El glúteo mayor, que se activa en el golpe de talón en la marcha hacia adelante, debe activarse en el despegue del pie en la marcha inversa. Los dorsiflexores y plantiflexores del tobillo invierten sus roles en la transición de apoyo a balanceo. El tiempo del balanceo de los brazos debe invertirse para mantener el equilibrio rotacional del tronco. Cada una de estas inversiones requiere computación cerebelosa activa, generación de patrones bajo restricciones novedosas, sin plantilla automatizada a la que recurrir. La carga computacional no es simplemente diferente, es categóricamente superior. En la marcha automatizada hacia adelante, el cerebelo monitoriza el patrón y realiza correcciones menores. Un ligero ajuste por un cambio de pendiente, una modificación temporal por una transición de superficie. En la marcha inversa, el cerebelo debe generar el patrón completo desde primeros principios en cada paso, calcular la trayectoria del pie, sincronizar las secuencias de activación muscular, integrar la retroalimentación propioceptiva en ausencia de confirmación visual, gestionar el equilibrio a través de una trayectoria del centro de masa que el sistema vestibular rara vez ha encontrado en esta configuración. Cada paso es una computación novedosa. Cada paso exige recursos que la marcha hacia adelante no ha solicitado en décadas. La conectividad cortical cerebelosa cambia de forma medible durante tareas motoras novedosas. Los patrones de movimiento novedosos aumentan la excitabilidad cerebelosa y fortalecen el vínculo funcional entre el cerebelo y la corteza motora. Giacomo Co y colegas lo demostraron mediante estimulación magnética transcraneal. El cerebelo activado por un patrón novedoso es fisiológicamente diferente del cerebelo que ejecuta uno automatizado. Recluta más circuitos de células de Purkinje, genera más señales de error de fibras trepadoras desde la oliva inferior e impulsa más plasticidad sináptica en los núcleos cerebelosos profundos. Las señales de error de las fibras trepadoras son el mecanismo mediante el cual el cerebelo aprende. Cada señal de error modifica los pesos sinápticos de las células de Purkinje a las que llega, actualizando el modelo cerebeloso del movimiento. El movimiento hacia atrás fuerza al cerebelo a un estado de aprendizaje en lugar de un estado de ejecución. La distinción importa. Un estado de ejecución mantiene los patrones existentes a un coste metabólico mínimo. Un estado de aprendizaje construye nuevos patrones a un coste metabólico significativo. Consume glucosa, recluta circuitos neurales adicionales y genera nuevas conexiones sinápticas. El adulto de 65 años que camina hacia atrás durante 10 minutos está haciendo funcionar su cerebelo en un modo en el que no ha operado desde la última vez que aprendió una habilidad motora genuinamente novedosa, lo que para la mayoría de las personas fue hace décadas. Además, la biomecánica de la rodilla cambia de una manera que explica por qué la marcha inversa reduce el dolor que produce la marcha hacia adelante. La marcha hacia adelante genera fuerzas de reacción del suelo que cargan la rodilla según un patrón específico. En el golpe de talón, la tibia desacelera y el cuádriceps se activa de forma excéntrica, alargándose bajo carga para controlar la flexión de la rodilla bajo el peso del cuerpo. La articulación patelofemoral, la unión entre la rótula y la ranura femoral, experimenta una fuerza compresiva máxima durante esta fase de carga excéntrica, alcanzando aproximadamente de 3 a 4 veces el peso corporal durante el descenso de escaleras y de 1,5 a 2 veces el peso corporal durante la marcha en terreno llano. 10.000 pasos al día, cada uno impulsando la rótula hacia la ranura femoral en un solo ángulo, a través de un solo rango y con un solo vector de fuerza. En la marcha inversa, la biomecánica se invierte. El pie contacta con el suelo con el antepié o el mediopié en lugar del talón. El cuádriceps se activa de forma concéntrica, acortándose bajo carga en lugar de forma excéntrica durante la fase de apoyo. La fuerza compresiva patelofemoral desciende aproximadamente entre un 30 y un 40% en comparación con la marcha hacia adelante a velocidad equivalente. Un estudio publicado en el Journal of Bodywork and Movement Therapies por Gondelar y colegas encontró que 4 semanas de entrenamiento de marcha inversa redujeron significativamente el dolor en pacientes con síndrome de dolor patelofemoral, una condición que afecta a una proporción sustancial de adultos mayores de 50 años. El mecanismo es directo. El patrón de movimiento carga la rodilla a través de un vector de fuerza diferente, distribuyendo el estrés por superficies articulares que la marcha hacia adelante subcarga, al tiempo que reduce el estrés máximo sobre las superficies que la marcha hacia adelante sobrecarga. Como ves, el dolor anterior de rodilla que muchas personas mayores de 50 asocian con caminar, el dolor que dificulta las escaleras y desalienta el ejercicio,
puede ser en parte consecuencia de cargar la articulación patelofemoral en una sola dirección, a través de un solo rango y con un solo vector de fuerza, 10.000 veces al día durante décadas. La física de la nutrición del cartílago se aplica aquí directamente. El cartílago articular recibe nutrientes mediante imbibición, la carga y descarga mecánica que bombea líquido sinovial a través de la matriz. El cartílago cargado en una sola dirección, a través de un solo rango, acumula daño en la superficie sobrecargada y deja sin nutrientes las superficies subcargadas. La articulación patelofemoral que ha sido cargada de forma excéntrica en el golpe de talón durante 50 años, tiene superficies de cartílago que han recibido nutrición asimétrica durante 50 años. Invierte la dirección y el vector de carga cambia. Las superficies que estaban sobrecargadas se alivian. Las superficies que estaban subcargadas reciben compresión. El dolor cambia con ello, no porque la marcha inversa sea terapéutica en el sentido farmacológico, sino porque introduce un vector de carga que el patrón exclusivo hacia adelante ha estado negando a la articulación durante décadas. El cartílago responde a la señal mecánica que recibe, cambia la señal y la respuesta del cartílago cambia. Para la persona mayor de 50 años que ha reducido su caminata por dolor de rodilla, a quien le han dicho que caminar está desgastando sus rodillas, los datos biomecánicos sugieren una interpretación diferente. Puede que las rodillas no estén desgastadas, puede que estén sobrecargadas de forma direccional. El dolor no proviene de caminar solo en una dirección. Y entonces, ¿qué ocurre con el sistema sensorial cuando se elimina la visión de la ecuación de planificación de la trayectoria? Porque la demanda propioceptiva de la marcha inversa es el mecanismo que explica las mejoras del equilibrio. La marcha hacia adelante utiliza la integración visual propioceptiva en una proporción bien practicada. Los ojos escanean el camino por delante. El sistema vestibular informa de la posición de la cabeza. Los propioceptores informan de la posición de los miembros. Y el cerebelo integra las tres entradas utilizando una ponderación calibrada hace décadas. La visión domina la ponderación. La propiocepción complementa. El cerebelo apenas necesita trabajar en la integración, porque el canal visual proporciona la mayor parte de los datos espaciales que el movimiento requiere. En la marcha inversa, el canal visual para la planificación de la trayectoria se elimina. No puedes ver a dónde van tus pies. El cerebelo debe aumentar la ponderación de la entrada propioceptiva para compensar los datos visuales ausentes. La demanda propioceptiva se dispara. Los mecanorreceptores de las articulaciones del tobillo, la rodilla y la cadera deben proporcionar información espacial a una resolución que la marcha hacia adelante nunca requiere, porque la marcha hacia adelante complementa la propiocepción con la visión en cada paso. La sensación que esto produce es distintiva, una conciencia elevada del contacto del pie con el suelo, del ángulo del tobillo, de la posición de cada pierna en el espacio relativa a la otra. Las personas que realizan marcha inversa por primera vez informan de que pueden sentir sus pies de una manera que no los habían sentido durante la marcha hacia adelante en años. La sensación no es imaginaria, es el registro consciente de señales propioceptivas que el cerebelo ha regulado al alza para compensar el canal visual ausente. Las señales siempre estuvieron ahí. El cerebelo no las estaba escuchando con esta ganancia porque la visión estaba haciendo el trabajo. Esta recalibración forzada de la ponderación sensorial es idéntica en principio a lo que explota la rehabilitación vestibular en pacientes con daño vestibular. Reducir deliberadamente una entrada sensorial para forzar al cerebro a regular al alza su dependencia de las entradas restantes. La marcha inversa es un protocolo de entrenamiento propioceptivo autoadministrado. Cada paso hacia atrás fuerza al cerebelo a depender más intensamente del canal sensorial que más se degrada con la edad, la propiocepción, y menos del canal que lo compensa, la visión. La consecuencia práctica es que la marcha inversa entrena la modalidad sensorial específica que la marcha hacia adelante permite que se atrofie. La agudeza propioceptiva, la precisión con la que el sistema nervioso puede detectar la posición y el movimiento articular, disminuye con la edad a través de una menor densidad de receptores, una conducción nerviosa más lenta y una menor velocidad de procesamiento central. La marcha hacia adelante no hace nada para invertir este declive, porque la marcha hacia adelante no exige precisión propioceptiva. La visión llena el vacío. La marcha inversa exige precisión propioceptiva porque no hay relleno del vacío. El sistema sensorial se ve obligado a rendir a un nivel que el entorno de movimiento no ha requerido en décadas. El resultado es medible. Estudios en adultos mayores que realizan entrenamiento de marcha inversa muestran puntuaciones mejoradas en tests de equilibrio en una sola pierna en un plazo de 4 a 6 semanas, incluso en participantes cuya marcha hacia adelante no mostró mejora en un periodo equivalente. La dirección novedosa desafía el sistema de integración. La dirección familiar no lo hace. La mejora del equilibrio proviene del desafío, no del caminar. Una vez que ese resultado queda claro,
La lógica se invierte. El estímulo que mantiene el equilibrio en los adultos que envejecen no es caminar per se, es la novedad. Los circuitos cerebelosos que calculan el equilibrio responden al desafío, no a la repetición. La marcha hacia adelante es repetición, la marcha inversa es desafío. La distinción predice el resultado. Y aquí está lo que muestran los datos cognitivos, porque la marcha inversa activa regiones cerebrales que no tienen nada que ver con la locomoción y sí con el declive cognitivo que produce el envejecimiento. Caminar hacia adelante mientras se habla es una prueba clínica estándar de integración cognitivo-motora en adultos mayores. Un hallazgo emblemático publicado en The Lancet por Lundin Olson y colegas estableció que los adultos mayores que dejan de caminar cuando hablan tienen un riesgo significativamente elevado de caídas. El sistema motor está consumiendo suficiente ancho de banda cognitivo como para que la adición de una segunda tarea cognitiva sature los recursos disponibles. La marcha automatizada en cerebros que envejecen se ha vuelto menos automatizada. Requiere más implicación cortical de la que requería a los 30 años, dejando menos reserva cognitiva para tareas concurrentes. La implicación es sobria. Si la marcha hacia adelante, el patrón motor más automatizado del repertorio, está consumiendo recursos corticales medibles en un adulto de 65 años, entonces la reserva cognitiva disponible para todo lo demás que la corteza necesita hacer durante el paseo se reduce. Conversar se vuelve más difícil mientras se camina. Navegar por una ruta desconocida mientras se camina se vuelve más difícil. Monitorizar el tráfico mientras se camina se vuelve más difícil. No porque la persona esté cognitivamente deteriorada, sino porque el sistema motor está reclamando un ancho de banda que antes estaba libre. La automatización está parcialmente degradada. La corteza está subsidiando los circuitos subcorticales que ya no pueden ejecutar el programa solos. La marcha inversa es inherentemente una tarea motora de alta demanda cognitiva, incluso sin la adición de conversación. Los estudios de fMR y de la ejecución de patrones motores novedosos muestran un aumento de la activación en la corteza prefrontal dorsolateral, la región más asociada con la memoria de trabajo y la función ejecutiva. Aumenta la activación de la corteza premotora, la región que planifica las secuencias de movimiento. Aumenta la activación del área motora suplementaria, la región que coordina el movimiento bilateral y gestiona las secuencias motoras generadas internamente. La marcha hacia atrás es simultáneamente una tarea motora y una tarea cognitiva. El cerebro está planificando cada paso, monitorizando la orientación espacial sin confirmación visual, suprimiendo el patrón automatizado hacia adelante que los generadores espinales están intentando imponer, y gestionando la vigilancia que exige el movimiento sin una trayectoria visible. El compromiso cognitivo no es un efecto secundario de la dificultad. Es el mecanismo mediante el cual las regiones que se adelgazan con el declive cognitivo relacionado con la edad se ven forzadas a la activación. La corteza prefrontal dorsal pierde volumen a un ritmo medible después de los 60 años, aproximadamente medio punto porcentual al año en el envejecimiento saludable, acelerándose en el declive cognitivo temprano. Esta es la región más asociada con la memoria de trabajo, la función ejecutiva y la capacidad de mantener y manipular información en tiempo real. Su adelgazamiento se correlaciona con los cambios cognitivos graduales que produce el envejecimiento: procesamiento más lento, menor capacidad de multitarea, dificultad para mantener el foco ante demandas concurrentes. El adelgazamiento no es inevitable al ritmo que impone el envejecimiento. La activación forzada a través del desafío motor es una de las pocas intervenciones que se ha demostrado.